Damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Osvaldo Hurtado, expresidente de la República. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Encantado. Bueno, algunos temas que analizar con usted, doctor, pero quisiera empezar con su reacción al informe presentado por Contraloría General del Estado sobre la contratación de la deuda externa entre 2012 y 2017 y que determina indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, y algunos de sus ministros y funcionarios económicos que operaban en ese periodo. ¿Cuál es su primera reacción y su pensamiento sobre este informe y sus resultados? Bueno, en ese informe abundan los indicios. El entonces presidente de la República, en realidad el dictador del Ecuador, expidió decretos, dio órdenes, modificó leyes con reglamentos. Todo eso para acomodar la negociación de la deuda al secreto con que era administrada por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Todo eso para evitar que haya un debate público sobre las condiciones en que se acordaba con países o con empresas o con órganos internacionales. En última instancia, para de esa manera violar todo el sistema constitucional y el sistema legal ecuatoriano y hacer como buen dictador lo que le venía en gana. Yo pienso que hay que alabar este informe de la Contraloría a las personas que asesoraron a este órgano del Estado y corresponde al fiscal, corresponde a la Fiscalía del Estado iniciar una investigación de Correa. Ya era hora. Estábamos asombrados de que pase ya cerca de un año de terminación de su mandato y no se inicie ninguna acción penal contra este ciudadano que tanto daño hizo a la República. Ahora, la pelota entonces pasa a manos de la Fiscalía General del Estado, pero tenemos esta situación, el fiscal general está a punto de ser enjuiciado políticamente, tenemos a la fiscal subrogante que también está cuestionada en sus funciones, tenemos un tercer fiscal que va a hacer las funciones y labores de subrogante, pero no está muy clara la figura legal en torno a ese encargo. Es decir, quien tiene en sus manos en este momento el definir, aclarar todas las fallas cometidas por el expresidente Rafael Correa, es una entidad en la que yo no sé qué piensa usted, ¿se puede confiar? No se puede confiar porque es una fiscalía y es una justicia a las órdenes del expresidente o exdictador. Mire, Correa llegó al punto de nombrar como fiscal a su abogado personal, que le asesoró para ese fraude que le permitió cobrar ilícitamente $600,000 al Banco del Pichincha. Me estoy refiriendo al fiscal Chiriboga. Y luego hizo nombrar fiscal a uno de sus asistentes, que aparecía como asesor. Mire, en cualquier país del mundo, aquí en el Ecuador incluido, habría sido un escándalo que el presidente de la República pretenda poner como fiscal a su abogado. Eso no puede hacer un presidente digno, honrado, honorable, democrático. Eso solo hace alguien que quiere protegerse. A eso iba. ¿Cree usted que todo era parte de su preparación para salir del poder y de alguna manera blindarse sobre lo que pueda pasar en el futuro, como está ocurriendo hoy? Miremos también, o sea, es que si miramos hacia todas partes, todo estaba blindado. La Comisión de Participación Ciudadana, que también podía investigarlo y sacar a la luz pública casos de corrupción en los que está involucrado, estaba con amigos, allí. Miremos a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también en algún momento puede abordar casos de violación de derechos humanos y lesa humanidad. Ahí tiene a Patricio Pazmiño, que fue el expresidente de la Corte. La Corte Constitucional también tiene gente nombrada por él. Este señor Pazmiño, que fue acusado de un acto de corrupción y haber recibido comisiones por algún legislador de la oposición en aquella época, me parece que por el legislador Lara. Bueno, se organizó el Estado para delinquir y luego para protegerse y después para parecer impune, para entonces volver a gobernar el Ecuador y continuar con este programa de enriquecimiento ilícito practicado por buena parte de los miembros de Alianza País, con las excepciones de rigor, ¿no? Porque debe haber ahí personas honorables.
Pero es que es un asalto general a los fondos públicos, ¿no? Y esto parte de una visión del Estado que tenía esta gente. El Estado no era un órgano jurídico al servicio de los ecuatorianos. No, era al servicio del partido que había ganado las elecciones. Debía estar a la orden del jefe, del caudillo, del presidente que representaba esta organización política. El dinero no era público, el dinero no era nuestro, de los contribuyentes que pagamos impuestos. El dinero era de ellos. Mire, aparte de estos atracos, de estos robos descarados, yo quisiera que alguna autoridad del Contralor investigue el pago de viáticos, que fue otra forma de enriquecimiento de decenas de miles de miembros del gobierno, o los viajes alrededor del mundo, o los pagos de restaurantes, o la adquisición de departamentos y todo lo demás. Bueno, es importante que el Consejo de Participación Ciudadana, presidida por ese ilustre ciudadano que es Julio César Trujillo, nombre un nuevo fiscal. Y, por cierto, elimine a aquel funcionario que ha sido el eje de la corrupción judicial, que es este señor Jack, a cargo del Consejo de la Judicatura. Porque el Consejo de la Judicatura nombró jueces, como ya se sabe, y como antes se suponía, que eran fieles del gobierno, pasasillas de ministros del presidente y del presidente del Consejo de Judicatura. Bueno, todo esto es necesario, pues, abordar. Porque en Brasil hay jueces. Hoy he leído, pues, una broma en WhatsApp, ¿no? Diciendo, no queremos médicos cubanos, queremos jueces brasileños. Así es. Me parece que esto revela muy bien el talante nacional en este momento. ¿Considera usted que la justicia es quizás el punto más débil que deja el gobierno de Rafael Correa? Yo diría el punto más fuerte para protegerse. Eran digamos, sus en jueces. el punto de vista de los ciudadanos que tenemos que ponernos en manos de esa justicia para pues esperar que se encuentre la verdad en torno a cualquier caso en el que nos veamos involucrados, justa o injustamente, pues actúe con rectitud. Pero la justicia sí que no pasa pero el año, pero ni con absolutamente ni menos cero. Así es, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Usted ha escuchado a Correa decir, ¿no?, que me busquen, que examinen mis cuentas, a ver si yo tengo dinero. Bueno, todos sabemos que Correa es un vivo. Y un vivo no va a hacer lo que ha hecho Espinel, pues, el ex colaborador de Correa. Con el soborno ir a comprarse una casa. Busca un testaferro para que tenga su dinero. Esto es lo que hizo el presidente del Brasil. Esto es lo que hizo. Bien, ¿quién puede ser ese testaferro? El tío del vicepresidente. Hay que investigar entonces al tío del vicepresidente si ese dinero que tiene él es solo del vicepresidente Glass, no es del presidente Correa. A mí me parece absurdo que no sea dinero del presidente de la República. Porque un señor X, por ser tío del vicepresidente, no puede, pues, enriquecerse con decenas de millones de dólares. Si no hay de por medio la connivencia, no solo del vicepresidente de entonces, sino del presidente también de entonces. Y bueno, entonces Correa debe ser investigado no solo por el tema de la deuda externa, por un delito de lesa humanidad de haber atacado al hospital de la policía, por haber complotado con las FARC. Hay que recordar los documentos que el gobierno de Colombia exhibió de los dos más importantes líderes de esa organización criminal y narcotraficante. Ahí se dice que le dieron $100,000 a Correa para su campaña electoral, que le entregaron esto a un coronel Brito. ¿Cuándo investigan a este señor Brito? así es. Pero espere, una cosa más grave que viene a cuento, que iban a cambiar jefes militares y jefes policías que fueran hostiles a las FARC. Hay documentos de que Correa, a través de su ministro, el ministro de gobierno, se comprometió a hacer tal cosa.
Vamos poco a poco, doctor. Quisiera terminar el tema de la deuda externa y el juzgamiento a Correa. Ahí tengo dos preguntas. La primera, ¿debe esperar el Ecuador a que haya un nombramiento de un nuevo fiscal para poder entregarle este caso? ¿Legalmente se puede hacer eso? ¿Cuál es su visión? Pienso que el actual fiscal inmediatamente debe proceder. Él está en funciones. Está cuestionado. Pero si era un ex amigo de Correa, ex colaborador de él, pero ex es el asesor, fiscal ¿lo que hará, no tenemos. lo hará? Es el fiscal que tenemos. Él es el fiscal que enjuició a Glass. Hay que reconocer ese mérito, ¿no? Le dio una condena benigna, sin duda, ¿no? No le acusó de otros delitos. Que haga lo mismo con Pero bien, Correa. hay que contar con él hasta que pasen los días y podamos tener un fiscal que sea independiente, que tenga una categoría moral, que no sirva a ningún partido político ni a ningún interés, sino exclusivamente a la justicia, como tiene que ser un fiscal y un juez. Segundo, usted tiene amplio conocimiento sobre la parte económica. Todo este manejo de la deuda, ¿cómo lo catalogaría usted? ¿Es irresponsabilidad, ignorancia, como han catalogado algunos, corrupción, abuso de poder? ¿Qué es? ¿Por qué hizo lo que hizo? Algo que, digamos, para algunos es tan obvio el error que se venía cometiendo, tan a propósito, no sé, ¿cómo lo ve usted? ¿Recuerda usted todo el discurso de Correa y de esta gente del gobierno de la Revolución Ciudadana? De que los anteriores regímenes políticos habían gobernado el país en contra de los intereses del pueblo y que ellos iban a corregir este defecto de la política ecuatoriana e iban a servirlo. Y que una forma de servicio eran las carreteras, eran las centrales eléctricas, eran las universidades, eran ese conjunto de empresas públicas y de ministerios que se crearon para servir a los pobres y al pueblo ecuatoriano. Todo eso funcionó mientras el petróleo valía $100. Cuando bajó a 40 o menos, como no tenía, y recuerda que Correa se quejaba, que no podía emitir moneda, como no podía hacer lo que ha hecho Maduro en Venezuela, se endeudó. Pero doctor, se endeudó incluso con el petróleo a $100, pues. Incluso con el petróleo a $100 hay deuda. Bueno, la razón es la que acabo de decir, ¿no? Esta gente, y especialmente Correa, que es economista, y yo no entiendo, parece que no leyó, no estudió nunca cuál es el efecto de una expansión del Estado. Existen innumerables ejemplos en la historia económica del mundo. La consecuencia es una inevitable crisis económica. Para evitar la crisis económica, entonces, que era inevitable, en lugar de eliminar esas 180 entidades públicas, me parece que se crearon durante el gobierno de Correa, en lugar de eliminarlas, contrató deuda, porque eso era lo más fácil, porque eso era lo más sencillo, e hizo bastante cosas peores de las que se habían hecho en anteriores regímenes. Doctor, en honor al tiempo, paso al otro tema, y es el tema fronterizo. Usted lo ha relacionado también con el expresidente Correa, porque resulta que no puede ser que de un momento para acá ahora nos aparezcan 4 carteles de la droga mexicana que operan en la frontera, una guerrilla disidente que sigue haciendo lo que se hacía antes. O sea, no es que se hicieron disidentes y entonces armaron toda una organización para contribuir o colaborar con el narcotráfico. ¿Cuál es su interpretación? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Y usted, con su visión de expresidente de la República, ¿qué haría? Tenemos 3 secuestrados, una provincia totalmente abandonada durante 10 años y que ahora pues entrar a atender sus necesidades no es fácil. Lo primero es diseñar una política que comprometa a todas las fuerzas políticas y que adquiera un carácter nacional. Este es un problema en el que no puede haber discrepancias, no puede haber pues diversos puntos de vista, no puede haber la oposición tradicional de los políticos ecuatorianos. Creo que todos tienen que juntarse con el gobierno, diseñar una estrategia y trabajar unidos. Esto es lo principal. Pero, como lo han dicho oficiales de las Fuerzas Armadas, hay que reconstruir los servicios de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas que fueron destruidos por Correa y sustituidos por una organización que en lugar de espiar a las FARC, en lugar de espiar a los traficantes de droga, nos
nos espiaba a los opositores del gobierno, llamada SENAI, ¿no? Y ahí hay otro tema para investigar a Correa, ¿no? 300 millones me parece de dólares que eso hay que hacer. Y luego, que las Fuerzas Armadas, la policía, recuperen la dignidad y la independencia que tuvieron antes en gobiernos anteriores democráticos, ¿no? Porque Correa quiso destruir las Fuerzas Armadas, enfrentar soldados con generales y con coroneles. Bueno, ¿qué no hizo este hombre para destruir las instituciones de la democracia, de la libertad y de la economía? En este momento, el ministro del Interior, en unas declaraciones que escuché ayer y en torno a los 3 periodistas que están secuestrados, dijo que el gobierno ecuatoriano no está dispuesto a negociar con este grupo delincuencial, porque pues hay que entender que es un grupo delincuencial, no es ni siquiera un grupo guerrillero con el que se puede entablar algún tipo de conversación de tipo político. Es un grupo delincuencial. En ese sentido, ¿usted qué opina? ¿Cómo hacemos para traerlos con vida a nuestros 3 colegas? Si el Estado se somete a la voluntad de este grupo de delincuentes, bueno, el día de mañana secuestrarán a un ministro, o secuestrarán a un alcalde, a un alto funcionario del Estado y exigirán, voy a exagerar un poco, la renuncia al presidente de la República. O exigirán que se coloque tantos millones de dólares del pueblo ecuatoriano a su orden en tal puesto de frontera. Eso les faltó pedir el Estado no puede capitular, ¿no? Tiene que hacer todo el esfuerzo que esté en sus manos para salvar esas vidas, ¿no? Además, personas que no tienen que ver nada con la política, que no tienen que ver nada con un interés económico, que estaban haciendo el servicio de informar, de comunicar, ¿no? Hay que hacer todo lo posible, ¿no? Y hay que, sin duda, trabajar conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Colombia y la policía de ese país. Por último, y para cerrar esta entrevista, durante estos 10 meses de gobierno, hemos visto algunas cosas que han sucedido. Tenemos un expresidente preso, tenemos ahora un nuevo ministro también detenido, tenemos un expresidente ya con indicios de responsabilidad penal, hemos visto el informe de la develación sobre cómo se manejó la deuda externa, hemos conocido también cómo se manejó el petróleo. Es decir, ¿usted cómo cataloga esta labor de la presidencia de la República, del gobierno? Han sucedido muchos hechos positivos y tú señalas algunos. Y en eso tiene que ver mucho el presidente de la República y hay que reconocer ese mérito. Sin ese talante democrático de él, sin esa tolerancia de él, no habría sido posible que jueces y fiscales se atrevan a hacer lo que tú acabas de señalar. Pero me parece que en cambio hay que decirle al presidente que tiene que eliminar esta estructura jurídica y esta estructura administrativa, hemos hablado ya de los fiscales, ¿no?, que es la que sostiene, protege y alcahuetea la corrupción. Pero eso está en manos ahorita del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no le da una esperanza, una luz de que la justicia pueda reformarse, enderezarse? Pero hay también un código penal, ¿no? Hay un código penal, hay otra serie de normas jurídicas que es necesario que el presidente de la República tome iniciativas y envíe las reformas correspondientes al Congreso, a la Asamblea Nacional, ¿no? Está la ley de prensa. ¿El ritmo el que va? ¿Le parece que le falta meter el acelerador a esto? ¿O para 10 meses, cómo lo catalogamos, cómo lo calificamos? Yo pienso que, como lo acabo de decir, hemos avanzado bastante. Yo jamás imaginé que esto sería posible. Yo pensé que Moreno iba a cumplir las órdenes de Correa. Y la principal orden que le iba a dar es protéjame. Bueno, eso no ha sucedido y, reitero, es un mérito del gobierno, no solo del presidente de la República. Con eso me tengo que quedar. Gracias. Le agradezco muchísimo, doctor Hurtado, por estar esta mañana con nosotros. Son muchos los temas que hay que analizar, pero lo seguiremos haciendo con otros también protagonistas de la opinión pública.